Si algo nos enseñó la historia del Escuadrón 731, unidad militar japonesa que hizo toda clase de experimentos con seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial, es que la ciencia tiene un lado siniestro, que piensa que el fin justifica los medios. Y como inmenso infortunio para el buen nombre de la especie humana, no fue solo la unidad 731, sino muchos doctores, científicos y profesores en diferentes países quienes, en nombre de avances científicos, se han unido al lado inmoral de la ciencia. Y con la finalidad de allanar mucho camino y adelantar años de investigación, han incurrido en las atrocidades más ruines, perversas e inenarrables contra su propia especie. Estos son los 7 experimentos científicos más aterradores de la historia. Número 7. Para nadie es secreto la inmensa lucha de afrodescendientes en Estados Unidos por tener los mismos derechos que los blancos. En los viejos tiempos, el negro era discriminado, pero hubo una época en la que a esto se le sumaba algo mucho peor. Ciudadanos de color fueron utilizados para un experimento que no consistió en causar una enfermedad, sino en cruzar los brazos y presenciar fríamente la evolución de una. 400 granjeros negros, quienes sufrían de sífilis, fueron reclutados bajo la falsa promesa de que se les daría tratamiento médico gratuito. Nada más alejado de la verdad. Lo que en realidad querían los científicos era presenciar la evolución de la sífilis y sus horrendas consecuencias en estos hombres hasta el desenlace fatal. Los medicamentos suministrados eran simples placebos. Quienes entraban como miembros de este proyecto iban, sin saberlo, derecho a morir. Número 6. El apartheid no fue el único pecado de Sudáfrica. Este país, uno de los últimos en ser abiertamente racistas, no se quedaba atrás en el territorio de la homofobia. Los líderes del gobierno, por desgracia, sentían una profunda repulsión hacia los homosexuales y estaban dispuestos a hacer algo al respecto. Lo que empezó como un proyecto de discriminación dio paso a algo atroz. Más de 900 soldados homosexuales, acusados de ser homosexuales o tan solo sospechados de ser homosexuales, fueron forzados a recibir una operación de cambio de sexo. Se les amputó el pene y se les obligó a ingerir hormonas femeninas. El tratamiento, titulado fríamente reasignación sexual, fue marinado con terapias de shock y tratamientos psicológicos que, se sabe hoy, eran nada menos que cavernarios. Cuesta creerlo, pero esto en verdad pasó. Número 5. Si la sola idea de un experimento como este solo pudo haber venido de una mente enferma, dejo a vuestro criterio qué adjetivo merece el hecho de haberlo llevado a cabo. Los soviéticos intentaban tomarle la delantera al resto del mundo en el tema de las armas de destrucción masiva. Y el tópico de las armas biológicas estaba de moda, por lo que erigieron 3 centros, llamados Laboratorio 1, Laboratorio 12 y La Cámara. En ellos, prisioneros de los gulags, la versión soviética de los campos de concentración, eran llevados para servir como sujetos de prueba, exponiéndolos a diversos tipos de venenos y gases letales. Los gritos, los llantos y las súplicas de piedad que venían de este lugar eran ignoradas mientras ricina, digitoxinas y gas mostaza eran aplicados contra seres humanos.
Te invito a ir a Google Imágenes ahora mismo e investigar cómo queda un ser humano luego de ser expuesto al gas mostaza. En este lugar se desarrolló un compuesto llamado C2, el cual se dice es un arma biológica capaz de matar a millones de personas en menos de 15 minutos. Número 4. Debes saber que el arte es el que imita la vida. Tenlo en cuenta, porque cuando veas películas estadounidenses como The Crazies, donde el gobierno sacrifica a un pueblo entero para hacer un experimento, descubrirás que tienen una razón de ser. Fue inspirada parcialmente en la realidad, y es que los gobiernos de este país, demócratas y republicanos, han tenido algo en común: son paranoicos. Por ello han querido estar preparados por si acaso la Unión Soviética los atacaba con armas biológicas. ¿Y qué mejor manera de estar preparados que imitar a la realidad por medio de un experimento? Mediante aeroplanos militares rociaron bacterias en Tampa Bay, que en aquel entonces era un poblado pequeño. Doctores de alto rango de la milicia, apoyados por militares, vigilarían qué pasaba en el poblado. El resultado fue catastrófico. Cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños enfermaron de neumonía. Por lo menos una docena de personas murió. No contentos con esto, años después, en Avon Park, Florida, hicieron lo mismo, pero esta vez con el virus del dengue. Muchas personas quedaron con problemas respiratorios de por vida. Se tuvieron que practicar varios abortos y muchos nacieron con defectos producto de madres embarazadas. Número 3. Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, fue el más infame doctor nazi, pero no el único. Los experimentos realizados en los campos de concentración fueron algunos de los momentos más infames y bajos de nuestra especie. Uno de los más abominables y absurdos fue inyectar colorante en el globo ocular de docenas de niños, a ver si se les podía cambiar el color de los ojos. Si esta es la tarjeta de presentación del puesto número 3, dudo que te puedas imaginar lo que sigue. Hubo un tiempo en que los doctores nazis querían hacer auténticos experimentos genéticos. Se ganaron su fama en cientos de películas que los representan como orates, porque una de las pruebas más célebres fue inseminar artificialmente mujeres con semen de animales. La meta: hacer nacer monstruos o seres antropomorfos superiores a los humanos. Cuesta creer que en verdad hayan intentado hacer semejante cosa. Pero no sucedió en una película. Ellas a veces son solo productos parciales de la realidad. Esto que acabas de escuchar sucedió en verdad. Número 2. Este experimento nos enseña hasta qué punto los soldados de la antigua Unión Soviética eran carne de cañón para ser usados y desechados sin ningún reparo por sus derechos humanos ni consideración a sus familiares. El ejercicio nuclear de Totskoye fue una barbaridad donde se dejó morir a docenas de miles de seres humanos, como menos que perros. En esa época, los jerarcas soviéticos intentaban prever cómo sería llevar a cabo una guerra contra los Estados Unidos en condiciones extremas. Para ello, detonaron una bomba nuclear a 350 metros de altura y mandaron una avanzada de 45.000 soldados a marchar debajo del radio de la explosión. Para tranquilizarlos, se les mintió descaradamente diciéndoles que la bomba era simplemente una imitación y no un verdadero artefacto atómico. Quienes no murieron con los pulmones calcinados, los intestinos llenos de cenizas o las tripas insufladas por vapores tóxicos,
lo hicieron poco tiempo después, producto de la radiación, en medio de gritos y agonía. Muchos de los cuerpos fueron abandonados ahí, sin darles el honor de una sepultura decente. Quizá es por ese motivo que aún hoy el gobierno ruso impide a los periodistas filmar el área, pues echarse a andar por un camino que seguramente está lleno de huesos humanos es un infame testimonio al pasado del país. Número 1. Los horrores que suceden ahora mismo, mientras estás escuchando mis palabras, mientras estás viendo las imágenes en pantalla, en el campo de concentración de Unsong, en Corea del Norte, se queda con el primer lugar en esta ocasión. No solo por lo repugnante y ruin de los experimentos que se hacen ahí, sino porque están sucediendo ahora mismo. Para cualquiera que haya estudiado un poco el tema, no es secreto que el régimen norcoreano está conformado por payasos ajenos a la realidad. Hace poco publicaron una noticia en la que afirmaban haber enviado al primer astronauta a caminar en el Sol. También dicen tener posesión de una máquina del tiempo y, por si fuera poco, en los libros de historia estipulan que el amadísimo y difunto líder Kim Jong-il fue un campeón de la NBA, entre otras estupideces dignas de una republiqueta que da mucha pena ajena. Pero las cosas que suceden dentro de las fronteras de este país no son para tomárselas a chiste. Corea del Norte es quizá el último totalitarismo brutal sobre la faz de la tierra. Se relata que 50 reclusas jóvenes en el campo de concentración de Unsong fueron obligadas a comer hojas de col envenenadas, las cuales provocaban vómitos de sangre, sangrado anal y finalmente la muerte. Si se negaban a hacerlo, se les amenazaba donde más les dolía, con sus familias. A las mujeres se les daban las hojas de col en la misma sala donde presenciaban a sus compañeras morir de manera indigna, retorciéndose en el piso. Pero lo más atroz de todo fue lo que describió un ex jefe de seguridad desertor del régimen. Familias son encerradas en cámaras de gas con techo de cristal. Sobre estos, los científicos pueden observar lo que sucede abajo. Se entrena a la gente en tácticas médicas de resucitación para servir al ejército. Y como sujeto de pruebas, envenenan a los hijos de estos, a quienes luego se les ordena asistir con técnicas de resucitación. Si los reclutas forzados fallan o hacen el procedimiento mal, sufren las consecuencias de ver a sus propios hijos morir entre sus brazos, víctimas del gas venenoso. Cuesta mucho creer no solo que estas cosas ocurran todavía en el mundo, sino que en primer lugar ocurran. Si el video te pareció informativo, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.